Ahora estamos mirando la historia de la iglesia para ver qué ocurrió y cómo la iglesia visible, la iglesia profesante, la iglesia de este mundo, la iglesia que se hizo conocida, visible y grande, se desvió del camino y se desvió en dirección contraria. Hemos tenido que buscar cosas que la mayoría de los historiadores nunca buscan. Nunca han sabido qué buscar. Tienes que saber cuál es la verdadera iglesia de Dios. Y esa iglesia es el cuerpo mismo de Cristo, y es la iglesia que ha sido y es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que se han arrepentido de sus caminos y de los caminos de este mundo y que salen de este mundo y están separados, y viven según cada palabra de Dios. Pero mira la Biblia como autoridad y que teme y tiembla ante sus palabras en vez de decir, oh, bueno, no creo que eso haga ninguna diferencia. Sé que la Biblia dice tal o cual cosa, pero luego no veo que haga ninguna diferencia. Y así es como lo veo yo. Sobre ese tipo de razonamiento humano, amigos míos, se ha construido la religión popular de este mundo que llamamos cristianismo. No es de extrañar que se haya alejado tanto. ¿Sabes que las Sagradas Escrituras no solo se dan por inspiración de Dios, sino que son útiles para corregirnos y reprendernos? Y se describen, la propia Biblia dice que sus propias palabras son como una espada afilada de doble filo. Van a cortar en ambos sentidos. Ahora bien, si hay algo que a la gente no le gusta, si hay algo que va en contra de la naturaleza humana, es para criticar, es para corregirse y reprenderse, no nos gusta que nos critiquen ni siquiera cuando estamos equivocados, y aunque tengamos razón, no nos gusta. Pero, sobre todo, a la gente no le gusta que la corrijan cuando se equivoca. Es lo último que el hombre normal quiere hacer, admitir que está equivocado, y por eso quisieron continuar con sus costumbres paganas al comenzar a acercarse al cristianismo. Ahora, te hemos mostrado cómo el cristianismo políticamente organizado visible se alejó de la verdad y de la palabra de Dios, se alejó del Evangelio. Pero ahora estamos situando a la verdadera iglesia cristiana. Jesús dijo que sería perseguido si ellos le hubieran perseguido a él. Dijo que perseguirían a sus propios discípulos y a su pueblo. Las profecías de la Biblia decían que esta iglesia sería dispersa, que sería despreciada por el mundo y que sería un pequeño rebaño, pequeño en número. Ahora comenzamos a rastrear esta iglesia en la historia en el programa anterior. Y te digo que en el libro del Apocalipsis hay dos grupos eclesiásticos, dos cuerpos religiosos, ambos que profesan ser cristianos, pero dos cuerpos completamente opuestos y diferentes. El uno, los grupos religiosos populares de este mundo, que se muestra en Apocalipsis 17. Y allí, bajo el símbolo de una mujer caída, y mujer es un símbolo de una iglesia, una gran iglesia. Caído, sentado sobre muchas aguas, gobernando sobre muchas naciones, hablando muchos idiomas diferentes y llamado Babilonia la Grande. Oh, esta es una iglesia estupenda. Esto no es una iglesia pequeña y despreciada que no puedes encontrar ni identificar. Esta es una gran historia, Babilonia la Grande, pero Babilonia está confundida, y aquí está la madre de la confusión, y todo el mundo está borracho, embriagado de su falsa enseñanza, falsa doctrina. Ahora, ebrios espiritualmente, ¿sabéis lo que significa eso, amigos? Y el mundo está ebrio espiritualmente. De hecho, la mayoría de nosotros necesitamos despertar y darnos cuenta de que hemos nacido en un mundo en el que hemos llegado a creer en cualquiera de estas cosas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo habéis llegado a creer, amigos míos? ¿Por qué crees? ¿Por qué siempre los has oído? ¿Los has aceptado? Simplemente has tragado estas cosas de lleno porque los demás se las creen. Sabes, así es como tiendes a creer casi todo lo que crees. Así fue como llegué a creer lo que creo, en su mayoría. Pero, ya sabes, hace años, Dios me despertó y me golpeó de una manera diferente a la del apóstol Pablo.
Pero igual de seguro, y me hizo entrar en razón y me hizo empezar a comprobar en que había llegado a creer tan descuidadamente y me hizo investigar sus palabras, y abrió mi mente y mi comprensión a su verdad. Y vi que lo que había creído estaba mal, y tuve que arrepentirme, y tuve que tirarlo. Y tuve que reconocer que no tenía la verdad. Y quiero decirte que no puede haber ministro verdadero de Dios, ningún ministro verdadero de Jesucristo que no haya pasado por esa misma experiencia a menos que hayas llegado a darte cuenta de que Él se ha equivocado, que ha sido Smith Potter, que ha aprendido cosas erróneas que ha aceptado y simplemente ha asumido cosas falsas y ha estado dispuesto a aceptar la verdad. Y si iba a aceptar la verdad, tenía que soportar la tormenta de las personas muy importantes que conocía y de familiares y amigos. Y eso es lo primero que se le ocurre a cualquiera. La mayoría de la gente teme a la gente, y temen a amigos y familiares, temen a los asociados, a los miembros del club y ese tipo de cosas. Tanto, y está tan cerca de sus ojos, no pueden ver a Dios, y no le temen. Bueno, tuve que tomar la decisión, y finalmente tomé la decisión de que tenía un poco más de miedo a lo que pensaba Dios que a lo que pensaba la gente. Así que tuve que rendirme a la palabra de Dios, y tuve que empezar a estudiarla, y tuve que dejar que me corrigiera y demostrara hasta que encontré muchas cosas que había asumido y llegado a creer que la mayoría de nosotros habíamos llegado a creer en este mundo que estaban equivocadas y a aceptar la verdad. No predico lo que te hago porque sea lo que quería creer. Lo que crecí aceptando sin cuidado, las cosas que os predico son precisamente las que encontráis registradas en vuestra Biblia y las cosas que he tenido que aceptar por las malas porque he tenido que estar dispuesto a arrepentirme, a poner la preciosa palabra de Dios por encima de mis ideas y de las costumbres populares, de lo que la gente piensa y de si me condenarán o no. Sí, hay mucho bien en la naturaleza humana y también hay mucho mal, y parece que el mal predomina. Así que ahora, en el capítulo cruzado del Apocalipsis, encontramos otra iglesia representada, y esa es la verdadera iglesia verdadera, y es una iglesia perseguida, dispersa, expulsada. Es la iglesia con la que el diablo está tan enfadado y es la iglesia, dice en el último versículo, guardad los mandamientos de Dios que obedece a Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo y la fe de Cristo. Ahora descubrimos que en el segundo y tercer capítulo del libro del Apocalipsis está la historia de la verdadera iglesia, inaudible, iglesia. Esta iglesia que sería pequeña en número, la iglesia que sería perseguida y expulsada de la sociedad organizada incluso para sobrevivir y vivir. De hecho, amigos míos, hubo millones de esta iglesia que fueron manchados, vuestra Biblia lo dice, está en la profecía, todo lo profetizado es verdad y el tiempo para esta profecía ha pasado. Por lo tanto, ha ocurrido. Y la historia registra el hecho de que hubo millones que dieron sus vidas por la propia palabra de Dios porque aman lo que dice la Biblia. Sabéis, hoy, incluso hoy, puedo deciros a muchos de vosotros en mi audiencia de radio lo que dice la Biblia y algunos van a decir, bueno, sí, sé que eso es lo que dice la Biblia. Pero luego no veo en qué sirve de nada, ¿eso es lo que vas a decir? Bueno, si tienes razón y tienes el privilegio, quiero decirte que se acerca el día del juicio y vas a estar ante la misma barra del juicio de Cristo. ¿Cómo vas a responder entonces? ¿Vas a ser juzgado por esta palabra? Déjame advertirte, no te lo tomes a la ligera. He llegado a temblar antes de esta palabra. Espero que sí. Muy bien. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, se encuentra la historia de la iglesia representada bajo las 7 iglesias literales que existían en una ruta de correo allí en Asia Menor en esa época. Y las condiciones que se muestran aquí son las condiciones que sí existían en esas 7 iglesias, que no eran más que una pipa, un presagio, la condición que Dios, que sabe entonces desde el principio, supo que ocurriría en la historia continua de su verdadera iglesia. Esto, además de la iglesia perseguida, la iglesia dispersa en número,
la verdadera iglesia que Jesús construyó su historia desde entonces hasta la segunda venida de Cristo en nuestros días. Y va a suceder en nuestra generación, así que la iglesia en Efeso era el símbolo de la iglesia apostólica tal y como lo era en los días de los apóstoles. E incluso en esa iglesia, como escribió el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad ya estaba en marcha. Y así la apostasía se estaba instalando e incluso en ellos mismos algunos intentaban guiar a los seguidores por el camino equivocado y alejarse de la verdad de Dios porque sería más fácil, ya sabes, la naturaleza humana tiende a ir en contra de Dios, la mente natural del hombre, que es la naturaleza humana. Como leemos en Romanos versículo 8 de Romanos, la mente carnal, la mente natural, es enemistad contra Dios. Es decir, es antagónica. No cree en el camino de Dios y no está sujeto a la ley de Dios. Ninguno de los dos puede serlo, en efecto. Siempre quiere ir en sentido contrario. Simplemente como un joven desde, 18 a 21 años, más o menos. Quizá incluso un poco más jóvenes con algunos hombres, creen que su padre está completamente equivocado. Su padre no sabe mucho. Y sé que a esa edad, incluso con 16 años, sabía mucho más que mi padre. Mi padre no sabía mucho a esa edad. Pensaba que si sabía algo antes de esa fecha. Y entonces descubrí que mi padre no sabía mucho y yo sabía mucho más que él. Ya te lo he contado antes, luego, cuando tenía 20 años, creo que fue porque mis padres se mudaron cuando vivíamos en Des Moines, Iowa. Y mis padres se mudaron a la costa oeste y no los volví a ver hasta que tenía unos 33 años. Y vinimos a la costa oeste y vi a mi padre por primera vez en unos 12 o 13 años. Y te dije lo asombrado que estaba de todo lo que mi padre había aprendido en esos 12 o 13 años porque ahora descubrí que él sabía más que yo. Bueno, algunos de nosotros crecimos espiritualmente, pero la mayoría parece pensar que sabemos más que Dios, nuestro Padre Celestial. Creemos que sabemos más que Él, y la mente natural es así, y se alejará de las cosas de Dios si no superamos y controlamos nuestra propia mente. Ahora, en el programa anterior, estábamos repasando la historia de esta iglesia en Efeso. Vieron que era la iglesia apostólica, ahora el verso 8. Y bajo el ángel de la iglesia que Esmirna escribe estas cosas, dice la primera y la última, estaba muerta y está viva. Y así es Cristo. Él es el Alfa y el Omega, la primera, siempre ha existido. Ahora, esto es lo que Cristo dice a esta iglesia. Conozco tus obras y tribulaciones. Aquí está la iglesia que fue perseguida y vive en tribulación. No era una iglesia muy popular, viviendo con comodidad y lujo y popular en el mundo. Sé que tus obras, tribulaciones y pobreza te dicen que eres rico espiritualmente, solo pobre físicamente. Y conozco la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, pero son la sinagoga de Satanás. ¿Quién es ese? Sabes, algunas personas hoy intentan decirte, algunas personas que tienen un antisemitismo en la mente y odian hacia la raza de los judíos intentarán decirte que la raza actual de judíos son las que aquí se refieren y que no son judíos reales en absoluto, que son una especie extranjera y que solo fingen ser judíos. Ahora, amigos míos, no hay ni una palabra de verdad ni de hecho. No sé por qué tenemos que tener tanta intolerancia y odio racial y cosas por el estilo. Quiero decirte que las personas que tienen eso no son cristianas, lo primero en el cristianismo por encima de todo es tener amor en el corazón por los demás. Y quiero deciros, amigos míos, que no me importa quiénes seáis y no me importa si esto os enfada. Si no tienes amor en tu corazón por el pueblo judío. Si hoy tienes odio hacia el pueblo judío, no eres cristiano. No me importa cuánto profeses. Jesucristo nos dijo que tenemos que aprender a amar incluso a nuestros propios enemigos. No creo que haya muchos judíos que sean tus enemigos tampoco.
Hay muchas acusaciones falsas que dicen que los judíos controlan el mundo y que tienen un control férreo sobre todos nosotros y todo ese tipo de tonterías. Ya va siendo hora de que se marque como lo que es. No amo más ni menos al pueblo judío que a los demás, pero tampoco voy a quererle menos. Solo quiero tener amor en mi corazón por todas las personas y creo que será mejor que te unas a mí y tengas lo mismo. Sabes, no me importa cuánta fe tengas, puedes tener suficiente fe para mover montañas. Y si no tienes caridad ni amor por la gente, no tienes nada. Gira el capítulo 13 de Primera de Corintios y lee el primero o segundo versículo y lo encontrarás ahí, y eso es lo que dice Dios. Y es verdad y algún día te va a juzgar. Muy bien. Ahora, vamos a ver quiénes son estas personas que son la sinagoga de Satanás y dicen que son judíos y no lo son. Muy bien. Vamos a entrar en eso. Ahora, veamos la historia de esta iglesia en particular en Esmirna. Esta es la que surgió después de la iglesia apostólica original y apostólica. Era una iglesia que sufrió persecución y pobreza, pero era una iglesia que tenía obras. Hoy intentan decirnos que no hay obras en la iglesia cristiana. Bueno, había obras en esta iglesia y en todas las iglesias verdaderas. Jesús dice, conozco tus obras y hubo obras y fueron buenas. Pero un poco más tarde, siempre tenía algo mal en ellos. Dijo, temed nada de eso que sufrirás. Iban a sufrir aún más. He aquí, el diablo encarcelará a algunos de vosotros para que seáis juzgados y tengáis tribulación de 10 días. Sé fiel bajo la muerte y te daré una corona de vida, vencida, soportará hasta el final, sé fiel hasta la muerte. El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu diga a las iglesias. Ahora bien, esa es una etapa de la verdadera iglesia de Dios tal y como iba avanzando en la historia. Bien, esto representa la iglesia de Dios durante más de 4 siglos, más de 400 años bajo la persecución del antiguo imperio romano pagano en los tiempos de Nerón y antes y después, por supuesto también. Ahora bien, además de la verdadera iglesia, también había, como lees aquí, una sinagoga de Satanás que se desarrollaba en este periodo y que era una iglesia de Satanás, y Satanás es el Dios de este mundo. Y Satanás se hace pasar por Dios y se ha hecho pasar por el verdadero Dios y tiene millones, sí, millones de personas creyendo que Él es Dios y poniendo la palabra de Dios en la verdadera Biblia patas arriba. No quiero deciros, amigos míos, que tenéis que escuchar y ver si esto os ha engañado. Y empecé a decir hace un momento que cuando una persona está espiritualmente borracha, ¿qué significa? Pero cuando una persona está literalmente borracha de alcohol, ¿sabes qué pasa cuando te emborrachas? Tus ojos no ven muy bien y te pones, como dicen, con los ojos borrosos y tus ojos están todos desenfocados y todo está borroso, y están tan borrosos que no puedes ver y no puedes distinguir si hay una, 2 o 5 cosas delante de ti, como el tipo que descubrieron tarde por la noche en una noche despejada y estaba contando, llegaba a 4 o 5 y luego empezaba de nuevo, llegaba a 3 y volvía a empezar, quizá hasta 6 o 7 y volvía a empezar. Y alguien dice, ¿pero qué demonios estás haciendo? Le dijo que se callara y él dijo con la lengua gruesa que estaba bastante borracho. Dijo, estoy contando la luna. Simplemente no podía verlo muy claro. Y así es como funcionan las cosas. Ahora, cuando estás borracho, no puedes ver las cosas físicas con claridad. Están todos difuminados, desenfocados. Y cuando estás espiritualmente borracho como todo el mundo según tu Biblia con estas enseñanzas falsas, quiero decirte que tu percepción espiritual está tan borrosa y tan desenfocada que no puedes ver la verdad de Dios clara y claramente. Y aunque lo escuches tan claro que un niño pequeño podría entender, las personas que están espiritualmente borrachas simplemente no pueden verlo. Y para quienes hemos conseguido nuestra vista espiritual, cámaras y un enfoque nítido y claro, simplemente no podemos entender cómo es posible que la verdad,
que es tan clara, tan simple, un niño pequeño puede entenderla y, sin embargo, la gente educada y los adultos maduros, simplemente no la entienden. Bueno, esa es la respuesta. Y esa es la razón. Ahora, hablemos de esta sinagoga de Satanás. ¿Qué es eso? Ahora sinagoga es simplemente la palabra hebrea para iglesia. Eso es todo, palabra hebrea de la iglesia. Así que esta es la iglesia de Satanás. Satanás se empeña a sí mismo como el Dios del mundo. Tiene sus iglesias. Y en 2 Corintios capítulo 11 lees que tiene a sus ministros y se hacen pasar por los ministros de Cristo. No dicen que soy ministro de Satanás el diablo. Dicen que soy ministro de Jesucristo. Él los ha tenido, mis amigos de aquella época, hace siglos. No es nada nuevo. Esto es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo y está en tu Biblia y en la historia. Entonces Jesús no hablaba aquí de una raza. No está hablando de una raza de judíos. Está hablando de una iglesia, el Pentágono o iglesia, y es una iglesia que pertenece al diablo. Es el lenguaje simbólico, en otras palabras. Y hablando de una iglesia. Ahora, esta iglesia afirmaba que eran judíos. Ahora, ¿por qué dicen que son judíos? Bueno, ahora escucha el lenguaje bíblico y esto es hablar simbólicamente, ¿vale? En lenguaje bíblico, Jesús dijo que la salvación es de los judíos. Eso es Juan 4, versículo 22. Y luego el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16 primero al judío y también al griego. Sí, también se abrió a los gentiles. Pero ¿qué pasa con eso? Ahora en Romanos 11. Y si fijáis especialmente en los versículos 16 a 27, Romanos 11, versículos 16 a 27, el apóstol Pablo explica que Israel y los judíos a quienes pertenecía la salvación habían sido separados, es decir, individualmente, todos habían pecado y se quedaron cortos de la gloria de Dios. Así que aquellos que son israelitas, cada uno nacido o nacido judío por haber pecado, quedaban separados de su olivo natural. Y los gentiles allí se representan como un olivo y las naciones gentiles y las razas gentiles como los olivos silvestres. Ahora, todas las promesas de Dios son para Israel, y en este olivo natural, ahí es donde el aceite de oliva no está en los olivos silvestres. Pero aquí están, son ramas de ese árbol, cada individuo, y todos han sido arrancados por falta de creencia. Así que no hay salvación solo porque nacieron siendo israelitas, ninguna en absoluto. Y aquí aparecen los gentiles. Si están en Cristo, si se han arrepentido y aceptado a Cristo y se han convertido en hijos engendrados de Dios, entonces son descendientes y herederos de Abraham según la promesa. Y luego se les representa en Romanos 11 como injertados como ramitas o de ramas de un olivo salvaje, gentiles que son cortados de su ciudadanía gentil e injertados en contra de la naturaleza en el árbol de Israel, el olivo natural. Lee eso en Romanos 11, versículos 16 a 27, Romanos 11, versículos 16 a 27. Muy bien. Pero una vez que están injertados, ya no son gentiles porque en Efesios 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice que vosotros, los gentiles, siendo en el tiempo más allá de los gentiles que en el pasado, ellos eran gentiles, pero ya no lo son. Ahora, todos son uno en Cristo Jesús. Y como dice en el versículo 19 Efesios, el segundo capítulo, Efesios 2, versículo 19, no sois más extraños ni extranjeros que Israel. Pero ahora vuestros conciudadanos con los santos y los que están en Israel, ellos con el Espíritu de Dios, los que se han convertido y han estado en Israel. Ellos son la verdadera iglesia y son los santos y ahora los gentiles, los conciudadanos con los santos. Ahora, Pablo dijo a los gentiles en Romanos 2, versículo 29 que Pablo dijo que es judío por dentro. Hablaba religiosamente de la iglesia.
Es un judío que es uno por dentro y la circuncisión viene del corazón en el espíritu y no de la letra, cuya alabanza no es para los hombres, sino para Dios. Ahora ves a qué se refiere con una iglesia llamada judíos. Él es judío, lo cual es uno en su interior, y todas las promesas les fueron dadas, e incluso los gentiles se convirtieron en judíos espirituales cuando estaban en la verdadera iglesia. Ahora bien, estas personas se llaman a sí mismas judíos, pero eran mentirosos. No lo eran, eran de la sinagoga de la iglesia de Satanás y no de la iglesia de Dios. De eso está hablando. Y aquí estaba esta iglesia de Esmirna y odiaban a esa gente que decía eso, que se habían separado de esa ilusión popular, trampa y error que engañaba a la obra. Así que aquí había una iglesia formada por gentiles, reclamando la salvación, afirmando ser judíos que internamente se hacían pasar por la iglesia cristiana de la verdadera iglesia de Dios. Pero si Dios fuera Satanás, y fuera simplemente el orgulloso grupo de Satanás, no la iglesia de Dios, sería la iglesia de Satanás, no la iglesia de Dios. Esta sinagoga de Satanás es simplemente el grupo político y religioso organizado que se desarrolló inmediatamente después de la era apostólica. Y así es como Dios lo llama. Ahora el mundo en ese momento no reconocía a la verdadera iglesia. Si lees un Juan 3, versículo 1, el mundo no nos conoce. Y el mundo nunca ha reconocido a la verdadera iglesia. Así que los historiadores intentan revisar la historia de la iglesia y averiguar qué ocurrió. Aquí miraron esta iglesia en Apocalipsis 2 de Efeso, y Esmirna y Pérgamo, Tiatira, y en Apocalipsis 3, son Sardis, Filadelfia y la Odisea y tratan de encajar las organizaciones políticas visibles de este mundo. Las organizaciones religiosas políticas intentan encajarlas en esto y nunca encaja y no es de extrañar que no encaje, no era su intención. Están mirando las iglesias que dicen que los judíos están fuera de la sinagoga de Satanás e intentan encajarlo en esto. No es de extrañar que nunca lo hayan encontrado. No han sabido qué buscar, sí, como dice la Biblia, el mundo nos conoce la verdad o no nos conoce. Ahora es de las organizaciones de este mundo por las que aún tenemos que recurrir, para los escasos registros del pueblo de Dios que ahora es calumniado como herejes. Y los vas a encontrar etiquetados como herejes. Pero cuando descubres por qué están marcados y en qué creen y cuando descubres que creen lo mismo, Jesús dijo, las mismas cosas que están en la Biblia, entonces ya sabes. Ellos eran la verdadera iglesia y así es como tienes que encontrarla en la historia. Ahora, durante siglos, escritores mundanos mencionaron restos de la verdadera iglesia dentro de los límites del Imperio Romano. Y a veces eran individuos, otras veces familias dispersas y otras veces grupos más grandes. Y aún había algunas congregaciones locales predicando el verdadero evangelio verdadero, el mismo que Jesús había predicado, y que los apóstoles creyeron y guardaron los mandamientos de Dios, dándose cuenta de que Dios es el soberano supremo, y que tenemos que rendirnos ante Él y arrepentirnos. Ese es el primer comienzo de la salvación, y tenían esa verdad. Luego, ya a principios del siglo V en Asia Menor, el obispo Crisóstomo lamentaba a los miembros de la Iglesia mundial, la Iglesia popular en el mundo, que al conocer la verdad de los restos dispersos de la verdadera iglesia se habían arrepentido de su camino y habían comenzado a observar las mismas cosas que Jesús tenía, lo mismo que los apóstoles en la iglesia apostólica original. Empezaron a observar, como lees en Antigüedades de la Iglesia Cristiana de Bingham en el libro 16 y el capítulo 6. En esta historia auténtica, comenzaron a observar la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y la verdad del gran día de la expiación. Ahí es donde lo lees. Volvieron directamente a las cosas que el mundo despreciaba como judías, y el mundo había adoptado celebraciones paganas y etiquetado los caminos de Cristo y los caminos de los apóstoles como judíos. Bueno,
Amigos, desde la época de Constantino hasta el siglo IV, la verdadera Iglesia huyó hacia los valles y montañas de Europa, y Juan Apóstol describe esta huida en el libro del Apocalipsis durante más de 1000 años. Está en el capítulo 12 del Apocalipsis, y te lo leí en una o dos emisiones aquí, donde él imagina a la verdadera Iglesia como una mujer huyendo por su vida de la persecución. Ahora llegamos al siguiente, la Iglesia de Pérgamo. Espero conseguir 2 o 3 de estos hoy, pero el tiempo está a punto de acabarse otra vez. Y ahora llegamos a Pérgamo en el versículo 12 de Apocalipsis 2, versículo 12, la siguiente etapa en la historia de la verdadera Iglesia. Bueno, estoy listo para demostrártelo. Cristo dijo de esta Iglesia, conozco tu obra. Hay otra iglesia que tenía obras y donde habitas, incluso donde está el asiento de Satanás. Os voy a contar la verdad histórica real sobre eso en el próximo programa y que no han negado su fe en lo que les ocurrió. Vamos a bajar enseguida. Quiero deciros, amigos míos, que la verdadera iglesia de Dios ha existido en cada generación desde entonces hasta ahora. Y podemos rastrear la historia, y te la voy a dar brevemente, por supuesto que en historia completa haría falta un libro entero, y harían falta 2 años de estas emisiones para dártela. Pero voy a contaros los puntos más destacados y toda la historia. Quiero deciros que la verdadera Iglesia de Dios ha existido y es hora de que abramos los ojos y busquemos en las Escrituras la verdad. Católicos, luteranos, bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, millones de personas sinceras que creen que son cristianos pero que se adhieren a creencias diferentes. ¿Cómo puede haber tantas denominaciones con tantas doctrinas diferentes cuando Cristo dijo que construiría solo una iglesia? ¿Dónde puedes encontrar la iglesia original que construyó Jesucristo? El folleto gratuito donde está la verdadera iglesia responde a estas y otras preguntas. La historia de la iglesia original de Cristo se remonta a los últimos años 1950. ¿Necesitas saber dónde está esa iglesia hoy? Solicita tu copia gratuita de dónde está la verdadera iglesia.